Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas, ¿cómo están? Profe, ¿puede ser que la fecha es el 29 del parcial? No me he fijado, pero ¿cuándo es el calendario? No lo hemos visto la clase pasada. Perdón, 29 es del teórico, nos confirmó. 22 le preguntaba. Mala mía la fecha. Bueno. A ver. ¿Dónde estaba el calendario? Ni me acuerdo. A ver. Ahí está. A ver. 20, 21. Difícil que sea el 29, che. ¿Qué 29 les has dicho? ¿De qué 29 hablan? Es un sábado. De No, junio, este no es, profe. déjenme ver. Junio 29, 29 sería martes de junio. Está bien, pero las clases terminan el 28, dice. Ese sería el lunes, 28 sería la última semana de clase, me parece. Ah, está bien, incluye julio. Ahora sí, sí. Incluye el 1 y el 2 de julio, qué raro, pero bueno. No tenemos jueves y viernes. Ustedes que estaban en jueves están en martes, así que sí, el 29 entonces tendrían, si yo no me equivoco, el parcial teórico. Y el 22, el práctico, conmigo. En principio, bueno, muy probablemente abramos más temprano nuestro parcial y estemos los dos profesores para poder controlar, bueno, la enorme cantidad que son ustedes juntos. Así que, bueno, ya una vez preparado, tendremos los exámenes parciales, tanto esos 2 días, ¿no? El 22 el práctico, el 29 el teórico. ¿Sí? Bien. ¿Qué fecha estamos? Tenemos justo un mes nada mal. Nos queda el último tema que estamos viendo a pasos, que es casualmente, bueno, esto de los transformadores trifásicos, y ese tema es nuestro tema de cierre para este cuatrimestre, es el que va incluido como tema cumbre de lo visto de transformadores. Así que si tomamos de transformadores será trifásico, y el trifásico incluye el monofásico, y los ejercicios estarán referidos a ellos en cuanto a este tema. En cuanto a circuitos magnéticos, serán similares a los vistos en Fraile Mora y en nuestro práctico. Y en cuanto a ladder y PLC, serán similares a nuestros ejemplos más complejos, como la grúa y el ascensor. ¿Sí? El ascensor de 3 pisos, la grúa, o máquinas más complicadas a partir de ese punto. ¿Sí? Así que bueno, esos serían los dos principales temas, son sin duda los temas de circuitos magnéticos y transformadores. El de transformadores lo podemos hacer muy agrupado, como dije, porque el de trifásico incluye todos los temas vistos, salvo el circuito magnético, que es un tema aparte. El de ladder, bueno, tiene un porcentaje, pero no es lo más importante. De todos modos, conviene tener la práctica bien lograda. Profe, disculpe. Profe. Bueno, había una receta para la grúa, sería muy importante que hayan leído la receta y lo intenten de nuevo. Si lo haces una sola vez, supongo que así no se aprende. Sí, decía. Profe, el tema del parcial, no sé si yo lo dijo, pero la metodología, ¿cuál sería? No escucho nada, está muy bajo, perdón. El tema del parcial, la metodología, ¿cuál sería? Si sabes hacer, aprobá. No sé, pero me refiero, sería una hoja, sacarle foto y subirla. En principio, bueno, vamos a fijarnos, seguramente el Moodle nos va a ayudar con que les aparezcan a ustedes los temas que se les asignen, por decir, los ejercicios o los temas que nos toquen. Nuestro es práctico, así que son ejercicios a resolver. En cuanto a la respuesta al ejercicio,
Em, Supongo que tenemos un par de opciones y ese par de opciones son las cajas de respuesta se pueden llenar con texto si ese texto ha sido generado, bueno, en forma de TXT, con resultados como pueden hacer estas ayudas que estamos utilizando, Scilab, ¿cómo se llama el otro? El Octave. Si has hecho parte de ese cálculo ahí, parte del cálculo lo puedes extraer de ahí y pegarlo de manera directa, lo cual es muy cómodo. Si es que no, pegas todo el script junto con los resultados. Los resultados serían la parte importante para mostrar que tenés, bueno, la estructura solucionada. De todos modos, si lo haces en papel, muy probablemente también permitamos la suba de imágenes como archivos en el mismo ejercicio. ¿Sí? Así que estimo yo que esas dos opciones pueden estar disponibles. Gracias. En cuanto al teórico, no sé, eso consúltenle a Maximene, no sé qué método estoy usando. En general es un método relativamente tradicional llevado a este virtual. Bueno, teníamos entonces sobre los temas vistos, nos está faltando, decíamos, entrar un poco mejor en los transformadores trifásicos. Hemos visto un poco de la clasificación y alguna otra cosa que ahora no recuerdo. Y acá tenemos un ejemplo muy completo que está resuelto en el Fraile Mora, en el que se toma, pueden ver ustedes aquí, este sistema de un transformador con un triángulo a la entrada, una estrella a la salida, una línea distribuida que ha sido, aquí está especificada en forma de un cálculo que hay que hacer en función de la cantidad de hilos, bueno, por cada hilo esto, así que ya está concentrado, si se quiere, como tres zetas, ¿sí? Tres zetas que están haciendo las veces de la línea. Recuerden ustedes que lo que tenemos que utilizar son siempre circuitos equivalentes, así que una vez que tengamos el circuito equivalente, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro transformador por un circuito equivalente. Ya tenemos el circuito equivalente de la línea, en realidad se trata de un sistema distribuido que en su momento ustedes van a tener que calcular a partir de datos geométricos de esas líneas, o alguien se los va a dejar disponible, ese sería el mejor de los casos si es que ustedes no los tienen que calcular. En este caso no lo tenemos que calcular, pero ahí están de por medio, fíjense que están ya ejemplificados en el circuito equivalente. Y además tenemos una carga, ¿sí? Ahí tenemos una carga en estrella con 5 ohms por cada fase, ¿sí? Así que, bueno, aquí tenemos entonces ya un ejemplo de un transformador trifásico, un sistema trifásico. Este está muy completo, así que en todo caso lo vamos a ir siguiendo. Lo que sí podríamos llegar a hacer es hacernos unas versiones. Sería muy útil de que los que están trabajando con lápiz y papel tomen nota de las ecuaciones al reconstruirlas en función de los pasos que aquí Fraile Mora ha tomado. Recuerden que Fraile Mora tiene mucha costumbre de usar los pasos de resolución en forma numérica, lo que quiere decir que hay que a veces ustedes tendrán que deducir la ecuación correspondiente. Aquí estamos juntos, lo podemos deducir en grupo. Y en el caso de hacerlo en Scilab, nos queda un lindo script casi listo para readaptar y calcular cualquier otro ejercicio que se le parezca, ¿sí? Al menos uno básicamente agarra la práctica de cuáles son las ecuaciones principales de las cuales derivar los elementos que nos estén preguntando según el punto que toque, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces, se nos presenta en la figura ese sistema. Fíjense que nos dice de que es un transformador de 50 kVA. Ya sabemos que esa es nuestra potencia aparente, así que podemos ir tomando nota. Ya saben ustedes, tomen en papel o tomen en Scilab, Octave. No está mal ir tomando nota de esto, ¿sí? Después vamos a ver si lo podemos utilizar casualmente como fuente para los cálculos, después de haber escrito las ecuaciones que correspondan para el cálculo. En cuanto a la relación compuesta, fíjense que ahí nos dice que es de 15.000 voltios a 380 voltios. Recuerden ustedes que la forma de informarlo en algunas normas españolas y europeas es primario-secundario, con lo cual el primario en este caso también es de alta tensión, como algunos casos que ya hemos resuelto en nuestro práctico de monofásicos. En el secundario es de 380 voltios y hay un detalle más. Esta información son las tensiones siempre de línea. ¿Sí? Son siempre tensiones de línea. ¿Cuáles son las tensiones de línea? $220. De A primo, profe, sería. Me gustaría que lo sepan por concepto, no por número. ¿Cuál es el concepto de una tensión de línea? Veamos.
que no. Tensión de fase es entre fase y neutro. Tensión de línea es entre fase y fase, ¿sí? Así que lo que nos están dando aquí, los 15.000 sí que se corresponden con el triángulo que tenemos visto en el primario, pero no se corresponde con la tensión que tenemos en cada bobina del secundario, ¿sí? Es la tensión que sí tenemos en línea del sistema a la salida. Así que tendríamos uno, bueno, ya lo vamos a calcular, el equivalente que es muy probablemente que se acerque a los 220 voltios que alguno ha mencionado, pero que no es tensión de línea, ¿sí? Guarda con esto, ¿por qué? No porque una tensión de fase o de línea sea un número en particular en nuestro sistema que tienen ustedes en los enchufes, acá tienen que presuponer que sean esos valores, ¿sí? No son esos, son los valores informados. Y recuerden, acá lo que se informa es primario, secundario y las tensiones son de línea. Si las tensiones son de línea, ustedes las tienen que adaptar a la conexión que necesiten. Fíjense que la conexión se nos ha anticipado o está siendo vista ahí por una D mayúscula y minúscula. O sea que nos dice que es triángulo en el primario y en el secundario tenemos una estrella. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que calcular las tensiones nominales que correspondan. Para la tensión nominal del primario, ¿cuál es la tensión nominal del primario? Para cada bobina. Veamos. Se ve que están todos mudos y hay uno solo que escribe. Para mí Responder coinciden. sería Para muy mí muy también, profesor. claro, ¿no? Claro, Yo por lo claro, menos coincide, coincide. Coincide, yo en por lo este caso. menos me olvidé. Sí, sí, Todos sí. los conceptos teóricos no se me olvidaron a mí por lo menos. No, no entendí, perdón, Axel. Digo que yo por lo menos no me acuerdo de todos los conceptos teóricos de teoría de circuito. Bueno, los estamos reflejando también. Pero los tienen que practicar porque si no, no. Claro, en triángulo coincide Sí. la de línea con. O sea, usted dice que es de línea en las tensiones externas ahí, bueno, y ahí en las bobinas ahí son de línea. En cambio, las de estrella son de fase. BA prima son de fase. Claro, claro, claro. Bien, entonces, acá tenemos entonces nuestros datos de consigna. Recuerden ustedes que los datos cuando se los dan son siempre de línea y por lo tanto habrá que adaptarlos a la conexión que nos corresponde. Bien, vamos entonces, en este caso teníamos 15.000 contra 380, ambas son de línea. Tenemos 15.000 efectivamente en cada bobina del primario, pero en el secundario tendremos, bueno, cerca de unos 220 voltios con la precisión que corresponde. Fíjense que nos dice que las tensiones relativas de cortocircuito, ¿sí?, es del orden del 10%, y la tensión que sería la reactiva de cortocircuito es del 8%, ¿sí? Tensión de cortocircuito del 10% y tensión de cortocircuito del 8%. ¿A qué se referían estas tensiones en forma de porcentajes? ¿A cuánto varía la tensión con respecto a la carga, digamos, con la tensión de multiplicar un porcentaje, digamos, cuánto varía la carga? Algo así, digamos, era por ciento. Bueno, si nos están dando el porcentaje, ¿sí?, este porcentaje del 10% para la tensión de cortocircuito, nos están diciendo que la tensión es el 10% de la nominal, ¿sí? 10% de la nominal. Veamos sus definiciones. Ahí las tienen. La tensión de cortocircuito se suele a veces no dar por la tensión de cortocircuito, sino como un porcentaje respecto de la nominal, ¿sí? Lo mismo para la RCC respecto de la nominal, la XCC respecto de la nominal. ¿Está bien? Ahora, dicho eso, volviendo a donde estábamos, que sería el equivalente aquí. Entonces, ya Profesor, ¿lo puedo interrumpir un poquito? No entendí. Me quedó una duda cuando usted, si lo podía interrumpir un poquito, me quedó la duda cuando dijo de las tensiones al final, que habló rápido del secundario, dijo que son 220, pero no era que era es tensión de línea la que da, y ahí la que sale en las bornes de la bobina del secundario son tensión de fase. Claro, en el secundario hay tensión de fase sobre cada una de las bobinas. Así que. Entonces sería 380 voltios, entonces la tensión de fase.
muy fácil. ¿O me equivoco? La tensión informada es tensión de línea, 15.000 y 380. Entonces, si la tensión es de línea, los 380 no están sobre una bobina, porque tenés un neutro. Virtual, De línea, está bien. virtual o conectado es un neutro. Entonces, no tenemos No, ahí. ¿Sí? está Tenemos entre bien. fase y fase, entre A y C, entre A y B, tenemos un 380. Está bien, no, sí, Dale. no pensé lo que dije, disculpe. No hay problema. Bien, entonces teníamos el SC 10% y el EXCC, es decir, la tensión que caería en nuestro circuito equivalente en la prueba de cortocircuito. Ya recuerden ustedes que tenemos un cortocircuito a corriente nominal, ¿sí? A corriente nominal. Por lo visto, así medido, podemos decir que está o de uno o de otro lado, no importa de qué lado, porque total lo tenemos como un porcentaje. Entonces, está hecho en función del porcentaje de donde sea que lo tomemos. Si lo tomamos del lado del secundario, lo tomaremos en función de la tensión del secundario. Acá lo podemos tomar del lado del primario, si nos hace falta, para hacer un equivalente de primario y después conectar todo el sistema con el equivalente primario. Después vemos el asunto de las reflexiones de las cargas, ¿sí? Veamos entonces, ¿qué más tenemos aquí? Alimenta su secundario con una carga equilibrada de 5 ohms con 0 de fase, ¿sí? 5 ohms con 0 de fase, es decir, que una carga puramente resistiva. Sin embargo, pueden ver ustedes que el hilo de conexión tiene una impedancia equivalente de 0,1 para su parte resistiva y 0,2 para su parte inductiva. ¿Sí? En este caso, bueno, tendríamos un J02 que tenemos ahí, su parte imaginaria, que nos está diciendo que hay algún componente inductivo en este hilo. Y eso, bueno, no se nos hace obvio, ¿no? En largas distancias de estos cables también tienen algún componente inductivo. Bien, entonces esos parámetros distribuidos en realidad ya están concentrados aquí por valor de hilo, ¿sí? Por cada hilo, o sea que tenemos en realidad 3 cargas distribuidas de esa manera, ¿sí? A fin de cuentas, en un circuito equivalente del monofásico, sencillamente vamos a tener una suma, ¿no? Entre esta Z y esta R de carga, ¿no? Bueno, lo primero que nos piden en el A es calcular los parámetros de RCC, XCC y ZCC. ¿Cómo calcularíamos entonces RCC, XCC y ZCC? ¿Cómo calcularíamos entonces RCC, XCC o ZCC a partir de los datos disponibles? Nadie les impide agarrar el libro, ¿eh? RCC, según el libro, profe, puede ser que sea raíz cuadrada de la impedancia de cortocircuito al cuadrado menos la reactancia de cortocircuito al cuadrado. Bueno, sí, sin duda que lo es, pero no tenemos esos datos. Con los datos que tenemos aquí, ¿cómo lo calcularíamos? Fíjense que tenemos la SC y la EXCC en forma de porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que podemos averiguar a partir de ellos? La relación de transformación. Relación de transformación. Bueno, la relación de transformación, ya que está, la relación de transformación, ¿cuál es la relación de transformación correcta para este sistema? Es un DI1. Los ¿La 15.000 corriente de cortocircuito no se puede averiguar? La relación de transformación no sería los 380 volts del secundario sobre los 15 kV del primario. No, la M es siempre tensión de primario sobre tensión de secundario, y si lo querés, las corrientes inversas. Así que, por un lado, uno hubiera dicho que son casualmente la misma forma en que está escrito ahí, 15.000 sobre 380, pero ¿es correcto los 380? ¿Hay 380 en cada bobina del otro lado? No, porque cuando es estrella no coincide la tensión. Hay que. Raíz de 3, creo que dividió sobre raíz de 3.
Exactamente, o sea que teníamos un 15.000 sobre 220 para la relación DI que tenemos en este caso. Es un M solamente para un transformador DI. ¿Sí? Si estuviéramos haciéndolo con el equivalente de estrella, bueno, habría que transformar los 15.000 a estrella y los 380 también a estrella. En este caso, como no lo tenemos en estrella y estrella, lo que te decimos es, de 15.000 estamos pasando a 220 aproximadamente. Así que ese sería el M que tenemos para este sistema, ¿sí? Bien, fuera de ese M, que sería un M de una conexión DI, ¿sí? Fuera de ese M, que sería un M de una conexión DI, que no es lo mismo que una conexión que una M a tensiones nominales de línea, ¿no? No es una M de tensiones nominales de línea, porque en uno de los lados tiene estrella, así que es fase para el secundario. Bien, volviendo al SC y el EXC, ¿qué podemos averiguar a partir del SC y del EXC de lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo el RCC, el XCC y el ZCC. ¿Cómo los calcularíamos a partir de estos dos porcentajes que tenemos de datos? Alguien mencionó ahí en el chat. La corriente de cortocircuito. Claro, profesor, por la corriente de cortocircuito, si Sí. supuestamente por la impedancia de cortocircuito nos daría la tensión de cortocircuito, y como tenemos el vector de cortocircuito, Sí. eso dividido sobre la tensión nominal, ahí podemos despejar la impedancia de cortocircuito. Sí. Parte de lo que dice Marcelo, parte de lo que ha dicho Jesús en el chat y alguien más que recién escuché, no me acuerdo quién es, mencionaron un detalle importante, es el cálculo de la corriente del cortocircuito. Si el cálculo fue hecho bajo normas, ¿qué se supone que debe ser la corriente de cortocircuito si fuera hecha en el primario? ¿A qué es igual la corriente de cortocircuito que si estuviera hecha en el primario? ¿A la nominal? Sí, a la nominal. Sí. Así que podríamos ir calculando la nominal. ¿A qué va a ser entonces igual la corriente nominal en este sistema? La potencia aparente Sí. dividido la tensión de primario. Sí, la tensión nominal de primario. En este caso no tenemos inconvenientes de conversión de tensiones porque sencillamente la tensión de línea es la tensión también nominal de cada bobina, ¿sí? Entonces no tenemos que andar convirtiendo nada, sencillamente sería los 50 kilovoltamperes sobre los 15.000 voltios que recibe cada bobina. Ahí estaríamos obteniendo la corriente nominal, que recuerden ustedes que si nos están dando directamente los porcentajes de tensión relativa del cortocircuito sobre el cortocircuito y sobre el componente XCC, el X de cortocircuito, bueno, directamente tenemos ahí la manera de encontrar el valor que corresponda de esas tensiones, ¿sí? Entonces podríamos encontrar las tensiones primero que nada, ¿sí? Las tensiones las podemos encontrar por simple despeje. Con esas tensiones y la corriente nominal, es decir, la corriente del cortocircuito, podemos encontrar los valores bueno, el más directo aquí es el XCC, y ahí sí vamos a tener los datos disponibles para hacer lo que alguien mencionó, hacer una raíz cuadrada del triángulo de impedancias, ¿no? Profe, usted dijo recién, disculpe que lo interrumpa, dijo que la corriente nominal directamente es la división de la potencia, digamos, que nos dan dividido el primario. Pero en el libro me figura un 3, digamos, sería 50.000 partido 3 por 15.000. Es cierto. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema trifásico y lo que necesitamos calcular es el equivalente por cada bobina. Así que es cierto, nos hemos olvidado de dividir por 3. Disculpen. Entonces, a los 50.000 kilovoltamperes disponibles, hay que dividirlo por 3 porque tenemos 3 bobinas en el sistema trifásico y recién dividirlo por la tensión nominal, ¿cierto? Sí, esa Ahora aclaración sí, sale en el principio del libro, profesor. Bueno. En el Fraile Moore sale el principio de esa aclaración de que dividir por 3 o de... Claro. Ahí al principio me acuerdo que cuando estuve buscando sale. Sí. Bueno, entonces, efectivamente, como estamos en un sistema trifásico y lo que tenemos por hacer es encontrar la RCC de un sistema monofásico equivalente. Es decir, que lo vamos a encontrar para una bobina del transformador. No estamos encontrando un RCC equivalente a las 3 bobinas simultáneamente, así que por eso tenemos la división por 3 de la potencia disponible, ¿no?
Bien, entonces de esa manera hacíamos el cálculo, decíamos, de la corriente nominal. Con la corriente nominal podemos sacar, entre otras cosas, bueno, casualmente la XCC, si obtenemos la XCC y la ZCC, que nos va a salir a partir de la SC, bueno, ya podríamos encontrar también la RCC, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la diferencia entre ellas, ¿no? Bueno, aquí vemos los pasos, aquí hay una explicación que va a convenir que ustedes la vean adecuadamente. Acá tenemos, bueno, la tensión nominal, ¿sí? Tensión nominal del secundario. En algún momento puede que haga falta para otros de los puntos, no estoy seguro. Y aquí tenemos la relación, bueno, la estoy usando aquí, ¿no? Para la relación de M decíamos los 15.000 sobre los 220, ¿no? Porque tenemos de bobina a bobina. Corriente nominal, acá tenemos el cálculo de la corriente nominal, ¿sí? El cálculo de la corriente nominal. Y aquí tenemos, si se quiere, el despeje de la ZCC. A partir de la ZCC y la XCC encontraremos la RCC, que es la única que nos falta, ¿no? Esas ecuaciones ahí, bueno, ya están 2 pasos adelante de lo que hemos hecho, pero ustedes pueden deducirla. Fíjense que lo que tenemos es la SC, ¿sí? Puesta en forma de proporción, no hay un 100 aquí, guarda que no esté el 100, ¿sí? Está en forma de proporción. Así que el 10% es 0,1 y es equivalente a la corriente, la tensión de cortocircuito sobre la tensión nominal del primario, ¿no? Tensión nominal es la que divide, y la tensión del cortocircuito no es otra cosa que la ZCC por la I de la corriente nominal, ¿no? La I de corriente nominal es la que acaban de averiguar aquí, y aquí la están empleando, ¿no? Así que... ¿Eso que era 0,08? El 0,08 es un dato de la consigna, que sería el porcentaje de la tensión que cae en el circuito equivalente sobre la XCC, sobre la reactancia de cortocircuito. No tengo la enunciado, porque no sabía de dónde había salido. Aquí, ¿no? En los datos. El 8% para la EXCC. Ahora me di cuenta. Disculpe. Sí. No tengo el No hay problema. Por eso es muy importante que ustedes, ante cálculos como estos, si ustedes no los han deducido, reconstruyan la ecuación y escriban la ecuación completa, ¿no? Escriban la ecuación completa, porque si no, mirar los números no ayuda. Mirar los números no ayuda. Así que tomen las ecuaciones originales, es preferible deducirla por cuenta propia, pero a estas ecuaciones las pueden ustedes, si quieren, reconstruir. No está mal. Lo que pasa es que están 2 pasos adelante porque tienen incorporado algunas equivalencias extras, ¿no? Sí. ¿Nadie? Bueno. Con eso sí podemos usar una ecuación que alguien mencionó por ahí, porque bueno, la RCC va a salir del cálculo del triángulo de impedancias, ¿no? El cálculo de impedancias ya lo conocen ustedes. Tenemos el coseno de phi en la base, el seno de phi en la vertical y sin duda la hipotenusa, que corresponde a la ZCC. Aquí tenemos entonces nuestro circuito equivalente ya reducido de nuestro transformador, ¿sí? Entonces tenemos un RCC, un XCC, y aquí tenemos, guarda, la reflexión de las cargas del secundario, hacia el lado primario, ¿no? No se olviden de eso. Fíjense que hay un M cuadrado, Recuerden que las impedancias se reflejan con el M cuadrado. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos para qué nos sirve entonces nuestro circuito equivalente, ¿no? Aquí tenemos nuestro circuito equivalente mínimo. Fíjense que no están más que las RCC y XCC. No tenemos el circuito paralelo, pero el circuito paralelo en principio suele ser descartado por el bajo consumo que tiene, ¿sí? Es el consumo de las pérdidas del hierro. Aquí, en cambio, las pérdidas del cobre son más importantes porque están en un circuito serie en el que van a afectar a las tensiones que vamos a entregar del lado secundario, ¿sí? Bien, entonces hemos reemplazado para una de nuestras bobinas, si estamos haciendo un circuito equivalente, ya saben, las otras 2 bobinas, como son sistemas simétricos, sencillamente van a ser equivalentes a esta, ¿sí? Van a ser sencillamente equivalentes a esta. Así que tenemos nuestras cargas reflejadas al primario por el M cuadrado, y nuestro RCC y XCC recién averiguados, o si lo quieren, la ZCC, que es la que está conectada ahí, si trabajan directamente en complejos, como el valor final de este cálculo de recién, ¿no? El circuito equivalente conectado con la carga final, ¿sí? La carga, como pueden ver, tenemos una de estas cargas, que es el equivalente de las líneas distribuidas. En cuanto a la carga propiamente dicha, bueno, ahí la tenemos, los 5 ohm de una carga puestos en estrecha, ¿sí? Bien.
Veamos que nos Profesor, el pide. m cuadrado, el m Sí. cuadrado era porque el I2' era el n por el I2, ¿era? No. Sí, es el B1N sobre el B2N. ¿Sí? Entonces, como vos estás reflejando el secundario y el primario, tenés que multiplicar por N para tensiones, dividir por M para corrientes y multiplicar por M cuadrado para el caso de impedancias reflejadas del secundario y primario. Lo inverso para el primario y Sí. secundario. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que el M haya sido calculado en la proporción que corresponde. Fíjense que el M ha sido calculado del triángulo hacia la estrella, porque son las tensiones que tenemos en cada bobina. ¿Sí? Estamos haciendo un equivalente bobina contra bobina para poder conectarlas entre sí. Bien, ¿qué nos piden en el punto B? Bueno, alguna pregunta con el punto A, digo, el punto A no es muy complicado, pero sí importa de que ustedes tengan recordatorios, referencias de lo que se hace con las tensiones de cortocircuito. Fíjense que es lo referenciado aquí, ¿no? Tensiones de cortocircuito, y hemos reconstruido a partir de esas, bueno, los componentes RCC, XCC o ZCC. ¿Alguna pregunta con el punto A de este ejercicio? Bueno, vamos con el punto B. Dice, si se aplica el primario una tensión trifásica equivalente de 15 kilovoltios, que es lo nominal, lectura del voltímetro B1, fíjense que acá están las conexiones. Dice, determine las lecturas de los voltímetros BA y BB. ¿Se entiende? Entonces necesitamos averiguar cuál es la tensión que va a haber antes de la distribución por la línea y después de la distribución por la línea, es decir, la tensión que cae. Bueno, aquí nos está pidiendo la tensión de línea, pueden ver ustedes, ¿no? Nos estamos midiendo la tensión de línea, ¿sí? Estamos viendo la tensión de línea. Ya saben que la tensión de línea va a ser raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Así que si nosotros averiguamos la tensión de fase que cae sobre una de las cargas o antes de la distribución de la línea, bueno, sencillamente la convertiremos a la tensión de línea que nos están pidiendo, que aquí deben estar apareciendo los voltímetros de este sistema bajo prueba. ¿Sí? Para eso empleamos entonces nuestro circuito equivalente. ¿Sí? Para eso empleamos nuestro circuito equivalente. Entonces, ¿qué haríamos con nuestro circuito equivalente para encontrar esa tensión? ¿Qué haríamos en nuestro circuito equivalente para encontrar esa tensión? Vamos. No tenemos que hacer el ensayo de vacío. Lo que tenemos que hacer es usar el circuito equivalente y hacer el cálculo por Kirchhoff de qué tensión hay después de la RCC y la XCC. ¿Sí? Así que a nuestro sistema de circuito equivalente que teníamos recién, le conectamos 15.000 voltios, sabemos qué corriente circula por acá, qué corriente circula por acá, después de todo. ¿Qué corriente circula por este circuito equivalente? I2', ¿sí? La I2 nominal prima, que es igual a ¿cuál? Del primario. A la tensión a los 15.000 dividido la impedancia total, digamos, de todo. Bueno, en principio, claro, va a depender esa corriente de los valores de lo que tenemos conectado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí, bueno, fíjense que tenemos los 15.000 y el sistema completo. ¿Qué dijo usted, profesor? Hay que usar el Kirchhoff, o sea, que sumando dividir la tensión por los 15.000 por la suma de todo. Así es, así. Entonces tenemos tenemos una RCC, tenemos un componente resistivo dentro de la línea y tenemos una carga completamente resistiva. Sencillamente las conectamos y obtenemos nosotros los equivalentes de las R. Para la XCC, ¿qué tenemos que sumar? La XCC más el 0,2 de la línea distribuida. Así que tenemos R y X como dos elementos de circuito equivalente. Tenemos un único
R y un único X. Con eso tenemos que encontrar la corriente, ¿sí? Entonces, si encontramos la corriente, vamos a encontrar que tiene un valor de magnitud y un valor de fase, ¿sí? Un valor de magnitud y un valor de fase, ¿sí? Con esa corriente circulando, ¿sí? Con esa corriente circulando, bueno, sencillamente comenzamos a calcular las caídas de tensión en cada paso, ¿sí? Las caídas de tensión en cada paso. Así que lo que vamos a calcular es la BAF en función de las caídas de tensión dadas por los componentes del circuito equivalente, ¿sí? Entonces esos serían los pasos para encontrar las tensiones BAF y BBF que figuran ahí. Guarda que son prima porque ya están reflejadas, o sea que hay que desreflejarlas para saber los valores reales, y aún así las tenemos nosotros en estrella. Aún así vamos a encontrar las tensiones de estrella, así que habría que multiplicarlas todavía por raíz de 3 para encontrar las de línea, ¿sí? Porque en realidad las que tenemos ahí van a ser las de estrella. ¿Está bien? ¿Se entienden los procedimientos que deberíamos seguir para encontrar las tensiones? Esta es la parte más importante para lo que usamos los circuitos equivalentes. ¿Para qué encontramos los circuitos equivalentes? Sí. Profesor, disculpe, ¿por qué le dijo que era de estrella que encontraríamos? A mí me cuesta entender así bien, porque lo estamos reflejando en el este circuito era reflejado en el primario, ¿no? ¿O me equivoco? Está reflejado el primario. Sí. ¿Y por qué tenemos que... ¿Por qué dice que estamos en estrella si en el primario es... no, en el primario estamos en estrella. Es cierto, en el primario estamos en un triángulo y en el secundario estamos en una estrella. Pero lo que estamos haciendo es relación de transformación de una bobina contra la otra. De una bobina contra la otra. Entonces, efectivamente, cada bobina está colgando un circuito que es el propio que tenga en la estrella. ¿Sí? El propio que tenga en la estrella. Que está conectado por la M. La M es la conversora. Fíjate que está transformando un sistema de estrella. Lo está llevando a tensiones de triángulo. ¿Sí? Entonces, guarda que acá las M han reflejado también los valores de tensiones una vez que los encontremos. Por eso tenemos los BAF' y BBF', porque están del lado del secundario. ¿Sí? Así que hay que desreflejar esas tensiones para saber cuáles son las tensiones en el secundario. ¿Sí? Aún así, una vez que estemos en el secundario, vamos a estar midiendo entre una fase y un neutro. ¿Sí? Entre una fase y un neutro, lo que quiere decir que probablemente tengamos que reflejar eso para encontrar la tensión entre línea, es decir, entre fases, perdón, para encontrar la tensión de líneas que nos han pedido, que es la que se está midiendo. Miren ustedes en el gráfico. ¿Ven aquí? Se está midiendo entre fases. Y nosotros estamos midiendo solo de neutro a una fase. Solo estamos midiendo de neutro a una fase. Así que una vez que las encontremos, que esa es la que tenemos aquí, pueden ustedes ver, ¿sí? Este punto es un neutro hasta la fase. ¿Está bien? Han sido reflejados por el M, y ese M, ¿a qué corresponde? A una conversión de un sistema de estrella hacia un sistema de triángulo del otro lado. Entonces, bueno, depende de qué lado lo hagamos. Aquí lo estamos haciendo del lado primario. Después hay que desreflejar, volver las tensiones BAF y BBF al lado del secundario. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, aquí tenemos algunos de esos pasos. Fíjense que aquí está haciendo el cálculo de corriente. Miren ustedes, aquí no ha hecho otra cosa que poner la suma de las impedancias, ¿no? La suma de las impedancias. Dividiendo a los 15.000 voltios que tenemos, nos va a dar la I'2, que no es otra cosa que la I1, que en realidad tenemos circulando. ¿Sí? Con esas tensiones, con esas corrientes, podemos calcular entonces, bueno, es difícil verlo aquí en número, aquí conviene una vez más que ustedes hayan hecho el razonamiento, se escriban ustedes las ecuaciones, y aquí las van a, una vez entendido el razonamiento de lo que están haciendo, pueden ver con claridad que las tensiones estas no son otra cosa que, bueno, el cálculo de corrientes y caídas de tensión. ¿Sí? Corrientes y caídas de tensión están hechas en complejos, ¿por qué? Porque estamos calculando con R's y L's incluidas en el circuito, ¿no? Tenemos R's y tenemos L, ¿sí? Y acá hay otra vez R y L, así que hay que hacerla, bueno, adecuadamente. Aquí el primer R y L nos va a dar la BAF. Una vez que pasemos estas dos, así que tendremos que sumar la R con 0,1 y la X con el 0,2, nos va a dar la segunda, que va a ser la tensión en el segundo punto, que es de hecho la tensión que está cayendo sobre la carga. ¿Sí? Bueno, ahí están hechas, así que bueno, pueden ver ustedes que son valores proporcionales. Una vez que tengan esos valores proporcionales, tienen que llevarlos de nuevo al secundario, así que hay que quitar la M de por medio y ahí tenemos las tensiones finales. ¿Sí?
la tensión que está cayendo en la carga, siendo que uno dice, acá debería haber 220. No, no caen 220 porque usted tiene de promedio la línea y las propias caídas del equivalente del transformador, así que está recibiendo 207 voltios. ¿Sí? Antes de la línea, fíjense que antes de que ocurra la línea que lleva hasta la carga, están cayendo todavía, bueno, otros tantos voltios y nos deja unos 211 voltios. ¿Está bien? Esas son, recuerden ustedes que esas son tensiones de fase. Aquí están reflejadas para encontrar, perdón, reflejadas, están convertidas para encontrar las tensiones que ha leído el voltímetro, que está leyendo entre fase y fase, que es raíz de 3 veces más grande todavía que ese punto. ¿Sí? No sé si han seguido el razonamiento, sería muy importante de que hayan tratado de comprender cómo plantearlo por cuenta propia. Aquí en números está realizado, pueden ustedes reconstruir las ecuaciones y van a ver que no es mucho más que un Kirchhoff, como los que, bueno, ya saben hacer, ¿sí? Bueno, muy bien, Jesús. Sí, escucho. Una consulta. Acá nosotros hicimos como una especie de transformación de la estrella del secundario a triángulo para poder calcular las tensiones de línea y demás. Pero después lo volvimos a pasar a triángulo al final por esa multiplicación de raíz de 3. ¿No podríamos haberlo hecho sin transformar nada y sacarlo directamente? ¿O no hubiera dado lo mismo? No, bueno, es posible hacerlo en otros esquemas, por decir. Si ustedes hubieran hecho desde el secundario, por ejemplo, hubiéramos llevado todos los equivalentes directamente al secundario y no hubiéramos tenido que hacer los m cuadrados que figuran aquí. ¿Sí? Tampoco los m de reconversión de las tensiones. Fíjate que acá están hechas las reconversiones de tensión para llevarlos de nuevo al secundario. Así que pararnos en el secundario sería una de las posibilidades. Al pararnos en el secundario no quita que la m sigue siendo, hay que usarla con el valor adecuado. ¿Por qué? Porque vos estás viendo un sistema hecho en triángulo. ¿Está bien? Así que las tensiones que correspondan te las transforma la m para llevarlo al sistema del lado de la estrella. ¿Sí? Al último no estamos convirtiendo a triángulo, sino que estamos convirtiendo a tensión de línea. Entonces, guarda con usar los términos de triángulo y estrellas porque pueden llevarlos a confusión. No es que estamos viendo cuál sería el equivalente de triángulo, lo que estamos tratando de ver es cuál es la tensión de línea que en un sistema típico de medición se utiliza. Cuando uno hace estas mediciones en trifásica, las hace como tensiones de línea. Pueden ver ahí, las BA y BB siempre son medidas en línea. La B1 está medida en forma de línea, por más de que esto esté conectado en estrella. Este no está justo conectado en estrella, pero lo mismo, los informes son de tensiones de línea. ¿Sí? Entonces, tensión de línea es la norma de medición para un sistema trifásico, porque nos informa casualmente cuál es la relación que tiene de tensiones entre fase y fase, ¿sí? Que es un dato muy importante. Es la forma o la norma en la cual se lo trabaja. Sí que se puede, no hay una única manera de hacerlo, se puede trabajar directamente en secundario o trabajar del otro lado con las tensiones equivalentes de fase, ¿sí? Pero vos fíjate que la tensión de fase del otro lado es la tensión de línea. Acá la tensión de fase y la tensión de línea coinciden porque están las bobinas conectadas en triángulo. Y esa terminología puede volver a confundirte. ¿Sí? Claro, sí, ahí estaba mi error, gracias. De acuerdo. No es un error, está bien el planteo, Juan, no, está bien. Podemos hacerlo sin tener que reflejarlo hacia el otro lado. Creo que ese sería el punto importante de tu pregunta. Sí que se puede. Yo diría que incluso podría llegar a ser más claro. Pero por ese punto... Yo decía el error de confundir entre tensión de línea y fase con conexión triángulo-estrella ahí. Claro. O sea, no siempre coincide que uno diga tensión de línea con la tensión que hay en una estrella o en un triángulo. Son distintas de cada lado y entonces no conviene utilizar mezclando esa terminología, eso te puede llevar a error. Conviene sí saber de que de un lado tenemos tensiones de líneas y fases distintas. Podés ver aquí, la estrella nos indica que la tensión de línea y la tensión de fase no son iguales, mientras que en este lado es la terminología que se usa para estos casos. Tensión de línea y tensión de fase son iguales por estar en un triángulo. Entonces tengan cuidado con hablar de triángulos y estrellas sin referencia a qué tensiones se están refiriendo. Lo que hicimos al último es encontrar las tensiones de línea, no es llevarlo a triángulo, ¿sí? Porque no teníamos un triángulo. Guarda con eso. En cuanto a hacerlo del lado del secundario, sí podría ser interesante hacerlo del lado secundario. Lo que sí habría que haber hecho, por ejemplo, esta SC y la XC, ya que son porcentajes, está muy fácil hacerlo del lado del secundario, pero guarda, no es 380, ¿sí? No es 380, es 220, o el ajuste que corresponde del 380 en raíz de 3, y nos hubiera dado lo mismo, sin reflejar ni las impedancias y qué más. Y lo único que nos hubiera quedado sí es encontrar la tensión de línea por el raíz de 3 último, ¿sí? Ese hubiera sido inevitable.
Este último era inevitable, ¿por qué? Porque nuestro sistema estaba en estrella y no lo estábamos llevando a tensión de línea. Sí o sí habría que haberlo hecho. Lo que sí se podría haber evitado es trabajar en los 14.000, los 15.000 voltios que aquí hay y en el equivalente RCC, XCC del otro lado, de primario, ¿sí? Supongo que puede ser una costumbre hacerlo del primario, es bastante cómodo, y si uno se acostumbró mucho por ahí, no le sale el de secundario. Pero tengan cuidado con las reflexiones, sería la parte más importante. ¿Qué dice Jesús? Hacer la prueba de CC al revés. Sí, convendría, para entrenarse casualmente, hacer este problema ahora del lado del secundario, ¿sí? Sin las reflexiones, lo que sí habría que, como hemos dicho recién, era tener en cuenta que la tensión del lado del secundario no es 380, sino 220 sobre un equivalente fase neutro, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Ha quedado claro el problema o lo han encontrado, no sé, complicado? Hay muchos conceptos que hay que sacarlos de cosas previas, pero son todas cosas vistas. Lo que sí hay que, como en todos los casos, tener un buen resumen. Ustedes ténganse un buen resumen siempre de las fórmulas básicas que conviene tener a mano para poder aplicarlas sin tener que ponerse a buscar en el libro hasta perder mucho más tiempo, ¿sí? Para eso sirve entrenarse con más ejercicios que uno solo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esos eran los pasos A y B para este sistema, así que aquí hemos empleado alguna equivalencia. Fíjense que hay una equivalencia de un sistema distribuido que ya está concentrado como 3 impedancias. Tenemos una carga trifásica, tenemos un sistema alimentado por un transformador en triángulo en el primario con estrella en el secundario. Hemos calculado una M, que es muy importante, una M para la relación DI. Eso es muy importante porque en este caso la relación DI nos dice exactamente cuál es la tensión que tenemos del lado del primario y cuál es la tensión que corresponde al lado del secundario, que no es la misma que un triángulo-triángulo o contra una estrella-estrella. ¿De acuerdo? Guarda con eso. La M nos ha estado convirtiendo las tensiones de un lado al otro para que lo que está cargado sobre una bobina en el secundario la hemos reflejado hacia el primario, sin importar que esté en estrella uno y en triángulo el otro, ¿sí? Para eso la M fue correctamente calculada. Aquí lamentablemente está en... no, esta está muy bien, pero fíjense que no nos dice, si ustedes leen la ecuación, dice M, tensión nominal 1, sobre tensión nominal 2. Eso está correcto y siempre es M así. Ahora, lo que no nos dice al leer esta M es si estamos en estrella o en triángulo. Eso tienen que ustedes reconstruirlo del circuito, ¿sí? Pueden usar ustedes algunos índices adicionales si lo quisieran. Esta es una M que no está calculado en función de las tensiones de línea, sino de las tensiones nominales. Y eso es lo importante cuando uno hace una relación entre conversión de una bobina del primario hacia una bobina del secundario, ¿sí? Así que la M aquí ha sido la clave para que se haya reflejado correctamente las tensiones de un sistema distinto de conexión de un lado que del otro. Sí, escucho. El único indicio de esa conexión distinta es arriba cuando calcula la B2N, que la hace dividiendo. Exacto. Así que aquí conviene, como siempre, reemplazar muy adecuadamente con algún índice que les indique. Yo suelo utilizar, bueno, el L y el F para no perderme en cuáles son de líneas y cuáles son de fase del lado que corresponde. Guarda con eso, porque tensiones de línea y fase no son iguales de ambos lados, ¿no? En los triángulos son idénticas y en las estrellas tienen la relación raíz de 3. ¿Sí? La inversa para las corrientes para cada uno de esos casos. Pero son cosas que las tienen que tener o bien tabuladas, tengan ustedes siempre bien a mano cuáles son las equivalencias para un triángulo, para una estrella, para que no se pierdan con las tensiones de línea y las corrientes de línea, y después las nominales de cada uno de los lados, ¿no? Son cosas distintas para cada uno de estas conexiones. ¿Qué otro detalle? Bueno, un detalle que yo me olvidé al principio y que alguien me lo corrigió muy importantemente, el 3. No se olviden del 3. El 3 está diciendo, bueno, usted está haciendo un equivalente de monofásico, así que basta con tener de referencia una bobina. Divide en 3 esa potencia. Divide en 3 esa potencia porque lo estamos llevando a un sistema de una bobina, que es lo mismo para las otras dos, pero estamos tomando una bobina de referencia. El sistema equivalente es un monofásico. Recuerden esto, el sistema equivalente es un monofásico, ¿sí? De hecho, es así como se presentó el problema. Fíjense que dice circuito equivalente monofásico de un sistema trifásico. ¿De acuerdo? No olviden ese detalle. Es un detalle que, bueno, se nos puede pasar muy rápidamente porque uno se acostumbra, dice, agarro la potencia, divido en la tensión de alimentación, ya me dio la nominal, guarda, era un sistema trifásico, había que dividir en 3, ¿sí? A veces ese 3 se convierte en un raíz de 3 y ustedes están usando
en vez de las tensiones de línea, usar las tensiones de fase o las corrientes de línea y las corrientes de fase. Bueno, guarda con eso. Es preferible usar el 3 y utilizar convenientemente las nominales. Si ustedes utilizan las nominales, del lado que sea que estén, siempre va a ser un 3. ¿Sí? Si aparece un raíz de 3, guarda porque alguna de esas tensiones o corriente ha sido convertida a fase o línea según corresponde a la conexión. ¿Sí? Hay algunos problemas que están resueltos así, pueden ustedes en el propio libro o usar el solucionario para darse cuenta de esos casos. ¿Qué otro detalle de este problema? Bueno, eso en principio. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No, profesor, a ver si para mí el drama es al final, que lo que me explicó usted, pero a ver si redondeando. Cuando sacamos las tensiones medidas acá al final, esa, como estamos en el secundario, eso estamos trabajando con las tensiones de fase, ¿cierto? Claro, estas son tensiones de fase, porque están medidas entre fíjate vos que la carga, ¿cuál es? Es la de 5 ohms. Está reflejada, pero es la carga de 5 ohms. ¿Y dónde está conectada la carga de 5 ohms? Lo veamos. La carga de 5 ohms está conectada entre un neutro y la fase. ¿Sí? Claro, eso quiere decir que tengo que volver a la de línea, entonces. Y por eso multiplicamos por la raíz de 3. Exacto. Sí. Como aquí hemos obtenido, bueno, guarda porque hay dos pasos, ¿no? Como esto fue hecho del lado primario, tuvo que reflejarse de nuevo, o desreflejarse si lo quieren, para volverlo al secundario. Así que teníamos las tensiones del orden de 15 kilovoltios, las hemos llevado al orden de los 200 voltios, ¿ven? Por la M. Luego que estamos en ese punto, guarda, ahí tenemos neutro y fase. Lo que queríamos saber es entre fase y fase. No es el doble, sino un poco menos que el doble, que es 1,7 del raíz de 3. ¿Sí? Por el desfasaje propio del trifase. Pero ahí está mal escrito, no está mal ahí lo que escribió el Fraile More cuando lo reflejamos con la simbología, ¿cómo lo escribió ahí? Porque puso BAF prima, tendría que decir BAF igual a BAF prima sobre M. Sí, tenés razón, hay un errorcito ahí. ¿Cuál sería la prima que está de más? La resultante, ¿no? La resultante nos lleva prima. Sí, claro, sí. Sí. BAF sería lo que estamos encontrando, y no BAF prima. Si no, no es un cálculo recursivo. Cierto. Hay un error de tipos aquí en el Fraile Mora. Guarda, BAF y BBF es lo que encontramos. El editor se confundió y puso unos primas extras ahí. El cálculo sí que es correcto. Tiene la corrección hecha en la versión a color, dice Juan Arau. Le pido disculpas por no haberla utilizado, la tenía recortada esta con las marcas. Si utilizan la versión entonces nueva, la más nueva de esta, la 6ª edición a color, incluso la 6ª edición, sin importar si tiene color, creo que está corregido, sí. No había detectado este error, no me di cuenta. Es correcto lo que dice Marcelo. Bien, el último paso, en cambio, Marcelo, fíjate que estas son, bueno, lo decíamos, transformar a tensiones de línea a partir de la tensión de fase. ¿Sí? Bueno, fíjense que hay un segundo procedimiento aquí explicado en el Fraile Mora, que es casualmente la pregunta de Juan Arao, si no me equivoco. ¿Qué tal si hubiéramos hecho el sistema como si hubiera sido estrella-estrella? Bueno, también se puede, para no tener que utilizar una M que corresponde a la estrella, una M que corresponde a la conexión triángulo-estrella. Utilizamos una M distinta, que fíjense que no es otra que si utilizan ustedes las de fase, las tensiones de fase para la estrella, que son la tensión de línea dividida en raíz de 3 para cada caso. Como las raíces de 3 son compensadas en este caso, es lo mismo que la relación entre triángulos y triángulos. ¿Sí? Si hubiera sido doble triángulo o doble estrella, como en este caso, la M es la misma en ambos casos. La M es la misma en ambos casos. ¿Sí? Pero no es la conexión que tenemos, sino que es una conversión de la conexión del primario, ¿no? Entonces, si el primario lo vamos a referir como si fuera una estrella, entonces hay que convertir primero el primario y después poder aplicar esta M como si estuviéramos en un sistema estrella-estrella. El resto del procedimiento en principio sería muy similar, pero lo veamos un poco por estos detalles. Aquí tenemos la M calculada como si hubiera sido un triángulo-triángulo o estrella-estrella, que son dos sistemas equivalentes. ¿Qué otro detalle tenemos? La Z de cortocircuito está calculado, bueno, aquí no estoy seguro a partir de qué lo está calculando, no me doy cuenta. Sería 810, 1080, esto no me doy cuenta de dónde salió, ¿qué sería? La que hemos calculado antes. Si no me equivoco, es la que hemos calculado antes. Acá está, fíjense que tenemos las componentes 810, ¿sí? 810 y 1080, ¿de acuerdo? O sea que en realidad lo está construyendo en función de lo hecho, guarda. ¿Sí? 810 y 1080 son
les llama aquí sí es importante la indexación, fíjense que les llama la ZCC del triángulo. ¿Por qué? Porque es la que el triángulo veía, es la ZCC que teníamos de carga, pero sobre el triángulo. Bueno, a esa ZCC hay que dividirla en 3, porque las impedancias de un sistema de triángulo llevadas a un sistema de estrella deben ser 1/3 menor para ser equivalentes. ¿Sí? Este sistema sí que lo pueden ver ustedes en, no sé si lo está funcionando, pero vamos a buscarlo. Lo busco mejor, perdón. Trafo, a ver, circuito equivalente transformador. No, en aula Moisant lo tengo. El sistema de equivalencias de triángulo de estrella. Aula Moisant. ¿Dónde quedó ese aula Moisant? No, está indexado por el nombre, no me lo acuerdo. Pongamos trifásico, busquemos trifásico. Aquí está, ese es. Bueno, aquí tienen ustedes la posibilidad de comprobar la equivalencia de los tercios, eso, ¿sí? ¿Cuál es el equivalente de un sistema en estrella contra un sistema de triángulo para que tenga la misma corriente ante la misma alimentación? Bueno, es la carga de 1/3, ¿sí? La carga de 1/3. Ustedes pueden aquí hacer las pruebas, a ver cómo sería en este caso. Tendrían ustedes, bueno, podrían, tienen aquí la carga, vamos a ver si lo podemos usar. Se me perdió. Aquí. Aquí podría yo poner, acá lo tengo en triángulo, ¿ven? Aquí tengo cargas en triángulo para un sistema de alimentación estrella. Ya que está, ¿qué valor teníamos? 810, 1080. No lo sé, Jesús, no estoy seguro. Revisarlo en el sitio. No todo está en internet, algunos hay que bajar. 810 y 1080. Entonces ponemos aquí 810, 1080. ¿Sí? Bueno, tengo que poner las 3 cargas en 810 y 1080. De todos modos, esto lo pueden hacer por cálculo, que es más directo. Pero aquí estamos tratando de verificar el tercio de equivalencia entre una carga en triángulo contra una carga en estrella. 1080. ¿Sí? Aquí tenemos bueno, el sistema no sería de 230, sería de 15.000, ¿no es cierto? 15.000. 15.000, acá también, 15.000. Aquí también 15.000. Guarda que las fases son las que corresponden. No tenemos 0 para este, 120 para este y menos 120 para aquel, ¿no? Para que sea un sistema trifásico con los desfasajes que corresponden. Bueno, ahí tenemos, entonces lo he cargado con un sistema trifásico equivalente de nuestro transformador en triángulo, ¿sí? Con 810, 1080. Nos dio una corriente del orden de 33 amperes, ¿sí? Nos dio una corriente del orden de 33 amperes. Como en realidad la carga que está sufriendo esta estrella tiene que ser de 1/3 menos, a ver lo que nos dice el cálculo. Bueno, andaba en 270, 360, que si ven ¿cuánto nos dio a nosotros? La corriente, 33, contra una corriente, bueno, aquí me parece que está reflejada, no, pero está toda la carga, habría que ver la corriente que correspondería solamente a nuestra carga equivalente. ¿Sí? Si ustedes ponen la carga equivalente, bueno, nos va a dar 1/3, ¿sí? Nos va a dar 1/3 aquí. Así que si acá cambian las cargas por la correspondiente, nos va a dar 1/3 de esto, ¿sí? Bueno, 33,3, sí. Entonces, tengan en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es, decíamos, para poder transformar el sistema que teníamos en triángulo del lado del primario, lo que tenemos que hacer es cargar como el tercio de carga que teníamos para ese sistema del triángulo. Recuerden ustedes que si acá teníamos un triángulo original, miren, el triángulo original, ¿sí? No podemos tener el mismo sistema de carga para el sistema estrella equivalente porque no es cierto que cada bobina de la estrella, de la nueva estrella, va a ser lo mismo que una bobina que aquí estaba en una tensión mucho mayor. Así que, ¿a dónde cae esa raíz de 3? Bueno, esa raíz de 3, en el caso de los m cuadrados, ustedes ya lo han visto, se nos transforma en un 3 para las zetas. ¿Dónde nos quedó eso? Perdón. Aquí.
La carga que originalmente habíamos calculado es una de triángulo. La llevamos a una carga de estrella, aquí lo utilizan una lambda, bueno, yo hubiera utilizado una Y para no tener que usar deltas y lambdas, una D y una Y, ¿sí? Y nos hubiera dado 1/3 de esta carga, ¿sí? Así que acá tenemos la nueva carga de nuestro circuito equivalente para el transformador, ¿sí? Lo conectamos de nuevo, ahí está conectado de nuevo, a la carga que originalmente teníamos. La carga sigue estando del lado del secundario como la teníamos conectada, es decir, entre neutro y fase con los valores que corresponden, ¿sí? Si hacemos los cálculos con esta conexión, ¿sí? Vamos a obtener los valores que corresponden. Fíjense que aquí nuestra tensión está reducida en 15 sobre raíz de 3, ¿no? Ya no son 15 kilovoltios, son 15 sobre raíz de 3 porque tenemos el equivalente de la estrella, ¿sí? Por eso la carga tiene que ser 1/3 menor para ser equivalente. Bueno, veamos las tensiones. Las tensiones nos dio en el orden de los 8 kilos, ¿sí? Tensiones en el orden de los 8 kilos. Una vez más estamos del lado primario, o sea que este no ha sido hecho del lado secundario. Es una sugerencia que hemos dicho hace un rato que podríamos hacer. Y aquí tenemos, bueno, en este caso, por la M, guarda que la M, esta es la de estrella a estrella, ¿no? Esta M es estrella a estrella, como nuestro sistema está en estrella, y ya han caído la tensión de los 15 kilos a los 8 kilos aproximadamente. Bueno, estamos en estrella, por eso el tercio que correspondía a la carga del circuito equivalente. Obviamente nos dio los valores reflejados. Bueno, recuerden que esto es un libro y está hecho completamente coherente con lo que venía presentando, ¿no? Pero es un método alternativo, que es una sugerencia que parcialmente ha dicho Juan Arauz hace un rato. Dice, podríamos haberlo hecho en un sistema, por decir, o todo en triángulo o todo en estrella. Sí que se podía, aquí ha sido hecho todo en estrella, ¿sí? Todo en estrella. De todos modos, lo que nos han pedido son las tensiones de línea del lado del secundario, han tenido que ser llevadas al lado del secundario y después llevadas a tensión de línea, ¿sí? Teníamos una tensión de fase, ¿sí? Entonces acá el punto clave de esto está en dos valores, son la M es de estrella, recuerden que la M de estrella es siempre equivalente, de estrella a estrella es siempre equivalente a una M de triángulo a triángulo, ¿sí? Por esta razón numérica. Y la carga ha sido calculada previamente, aquí se están aprovechando del problema anterior, como la carga ha sido, perdón, el circuito equivalente había sido calculado previamente para el triángulo, lo tenemos que hacer llevar a la estrella. La estrella es 1/3 menor, ¿sí? Para que siga siendo equivalente. Lo demás es lo mismo que el problema anterior. Bueno, ¿alguna pregunta con este método? Por mi norte no, profe. Bueno, vamos al problema 3F. Aquí tenemos el problema 3F, digamos del trifásico, perdón, para el caso de un transformador de ejemplo. Acá hay varios problemas de ese tipo, por ejemplo, bueno, todos estos de aquí, a ver, no me acuerdo hasta dónde retrocedo para encontrarlos, era el 318. Del 318 en adelante, ¿sí? Son transformadores trifásicos, así que la recomendación es a resolver ejercicios de transformadores trifásicos del 318 en adelante. Hay algunas variantes de casos básicos, pero lo más importante sería, como hemos dicho, el tratamiento de los triángulos, las estrellas, las equivalencias de las M para el caso que corresponda, poner los 3 y las raíces de 3 donde correspondan, así que esa es la parte que más importante a practicar para que una vez que lleguemos al monofásico, el procedimiento es el mismo que venimos usando con el práctico anterior. En principio, nuestro práctico en este punto es los ejercicios estos mismos, ¿sí? 318 en adelante, 318, 319, 320, 321, 322, 323, hasta dónde llega no me acuerdo, pero hay bastante más adelante, 326, hasta el 330 más o menos, siguen siendo, no, hasta el 329 siguen siendo todos del mismo tipo, ¿sí? Hay cargas, pueden ver ustedes ahí, cargas imaginarias, cargas con capacitores, en fin, un poco de todo. Aquí no, aquí estamos en un generador, bueno, no lo estamos tratando, ¿sí? Hay un generador de por medio, en realidad es un sistema equivalente, pero bueno, no estamos tratando con ese, ¿sí? Así que desde el 318 en adelante son ejercicios para practicar. Diría yo que los primeros dos ejercicios ustedes traten de guiarse por el problema que recién hemos resuelto,
o si lo quieren por el solucionario, pero guarda, porque el método de Fraile Mora utiliza mucho número. Traten de tener ustedes las ecuaciones en la cabeza y a mano escritas en un papel para guiarse, para cuáles son las ecuaciones que están aplicando, y entrar a resolverlo y tratar de razonarlo un poco, ¿sí? No traten de copiar mucho el método del solucionario, así como así, porque a veces es muy creativo. A ustedes también les va a ocurrir una vez que tengan cancha de encontrar, me voy por este camino porque se me hace más fácil, combino esta ecuación con aquella otra, me sale esta complicada que uno ya la tiene así, cuando está bien practicado, pero deducirlo de buenas a primeras no es tan bueno. Así que tengan ustedes las bases de los problemas básicos, que son la conversión trifásica, la conversión de estrellas y triángulos, y qué otro detalle más. Bueno, los demás es transformadores monofásicos, como lo venimos viendo hasta ahora. La prueba de vacío y la de corto. La de corto es la esencial para la mayor parte de los circuitos equivalentes. Muchas veces se deja de lado el circuito paralelo. En los problemas que no aparezca, no hace falta tenerla en cuenta la prueba de vacío. Y en los problemas que sí aparezca, bueno, hagan también los cálculos de la prueba de vacío. ¿Sí? 3.18 en adelante, entonces, para práctica de ejercicios de trifásico. Esto va a estar en nuestro parcial. En nuestro parcial va a haber ejercicios de este estilo que incluyen el cálculo trifásico, el cálculo de triángulos, estrellas, triángulos, triángulos, estrellas, estrellas y estrellas, triángulos. No vamos a usar Z, la conexión zigzag no la estamos usando, no la estamos viendo. Puede ser complementaria, pero pueden hacerlo ustedes por su cuenta si les hace falta en algún momento. Está en el Fraile Mora para más ampliación. En cuanto al ejercicio, decíamos, es resolución de la parte trifásica. Pasada esa parte, siempre es resolución de un circuito monofásico equivalente, que es lo que ya venimos haciendo en nuestros prácticos de laboratorio, que pueden utilizar el aula Moisan para hacer esas equivalencias. También pueden usar este de trifásico de recién para verificar las corrientes en el caso de hacer las zetas equivalentes del triángulo de estrella. ¿Y qué otro detalle había? Bueno, nada más en cuanto a ese tipo de problemas, ¿sí? Como práctico a entregar, probablemente les ponga algunos ejercicios del 3.18 en adelante, solo para tener alguna entrega de práctico cumplida por parte de ustedes más adelante. Probablemente lo publiquen en el aula virtual. Pero lo más importante de este punto es hacer ejercicios, no menos que del 3.18 en adelante hasta el 3.29, creo que era. Hasta el 3.29 son todos de ese estilo. Utilicen el propio plan del Fraile Mora para los ejercicios resueltos y muchos de sus resúmenes de ecuaciones básicas para poder plantearlos, ¿sí? Siempre resuelvan por las ecuaciones básicas, es lo más cómodo de hacer. Por ahí aparecen algunas ecuaciones de aproximación por Knapp y algunas otras que se utilizan. A mí no me gustan mucho, si las usan no está mal, pero son difíciles de recordar. Así que en esos casos siempre se tiene que ir uno al libro, aprenderse la ecuación. Son ecuaciones que pueden tener algún grado de precisión mayor, pero no por ello ser más fáciles de plantear. Yo diría que los Kirchhoff es más que suficiente para plantearlo. Pueden haber visto que el ejercicio recién fue resuelto por Kirchhoff y es más que suficiente. Para eso hacemos el circuito equivalente, para que el planteo sea simple, ¿sí? Es engorroso porque hay raíces de 3, hay 3, hay recordar los triángulos, recordar las estrellas, recordar las equivalencias de líneas y fases. Guarda con eso, tienen que tenerlo bien practicado. Para tenerlo bien practicado hay que hacer mucho ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Vale, no sé. Profe, una pregunta. Si bien usted, fuimos aplicando Kirchhoff, método de mallas, ¿no? No importa qué método utilices, pero yo diría que no te compliques al vicio con metodologías de matrices y de otras cosas así, porque se te va a hacer un embrollo, va a ser poco claro y te va a tomar mucho tiempo resolverlo. Así que solamente si estás usando Scilab, Octave o cosas por el estilo, diría que utilices cosas más complejas que resuelve la computadora por cálculo, ¿sí? Yo diría que mantengas el planteo simple y el Kirchhoff puede ser más que suficiente. Hay algunas aproximaciones usadas por el propio Fraile Mora. Una es el de Knapp, y hay alguno otro que no me acuerdo. Pueden buscarlo en el propio capítulo. Buenísimo, buenísimo. Estamos, gracias, profe. Dale, Profesor, usted puso los scripts de la otra clase que platicamos, los puso ahí, no, yo no los veo ahí en el aula virtual. Capaz que no lo hice, no recuerdo haberlo hecho, no sé si lo puse aquí en el ¿Será chat. cuestión de que nos pongamos a hacer? Puede ser, pero déjame que trate de ubicarlo ahora a ver si lo puedo compartir. La verdad es que se me olvidó.
¿Y qué estuve haciendo? Llevé los videos, los puse en fotos. No he hecho más arreglos que ese. Déjame ver si lo encuentro ahora, así lo compartimos, ¿sí? Y a ver si me acuerdo, puedo ponerlo también en el, ¿cómo se llama esto? En el campus. ¿Dónde lo dejé? No me acuerdo. Puede ser que mejor abra el Scilab, que ahí lo tengo abierto, y lo busque ahí. Déjenme ver. Se puede adaptar sin problema al Octave, ¿no? Sí, casi literalmente es lo mismo que en Octave. No recuerdo haber encontrado nada distinto, porque no hemos usado funciones. Solo estamos haciendo cálculos simples, con ecuaciones simples. E incluso había descubierto que Scilab tiene la misma notación de exponencial que la que usa Octave. Déjenme ver porque estuve haciendo otras cosas acá. Aquí parece estar. El 11 de mayo fue nuestra anterior clase. Sí, acá está. Déjame que la copie de ahí. Había unos errores, voy a tratar de quitar los errores porque cometí un error ahí de cálculo de potencia, me acuerdo. Ya vemos si lo podemos extirpar de ahí para que no lo propaguen el error, porque si no se van a confundir el vicio. Déjame ver si me hago un SCE. Capaz que no lo construí y por eso, mira vos, ahí me lo hizo solo. Me lo hizo solo, claro. Es cómodo en ese sentido. Bien, había un punto que yo hice mal, es este que me parece, puede ser, el de los P's. Ven aquí tengo un error grave. Utilicé la potencia activa y la dividí por la corriente, suponiendo que con ello ya obtenía yo la tensión, sería la hipotenusa del triángulo de tensiones, y no es correcto. Acá debería haber sido, ustedes bien saben, la aparente, una S. Así que es muy importante ahí utilizar adecuadamente las variables. Yo no me di cuenta, a pesar del uso de las variables, el error que cometí. Después, cuando hicimos un cálculo de verificación, descubrimos que no era este, ¿sí? Así que este lo quitemos, estos PCC, serían estas dos, ¿sí? Esta la borro, hay unos cálculos ahí que van a fallar, supongo que va a faltar este, pero más adelante están hechos, ¿sí? Lo paso como texto puro al chat. Lo paso como texto puro, decimos, al chat, y voy a ver si lo puedo generar como SCE. Y también lo trato de pasar ahora mismo. Ahí está el script básico, muy básico, pero está completo para, creo que era el ejercicio 3, puede ser, del práctico anterior, del práctico de transformadores. Si alguien nos recuerda, dígalo. Se van a dar cuenta por los valores después, de todos modos. ¿Qué otro detalle había? Guardémoslo como SCE. ¿Qué pasa que no me habilita? No sé qué pasó que no me está habilitando acá archivos. Marcelo, copialo de ahí, ¿no? Del chat al menos para probarlo. Probarlo en el octavo, tiene que andarte. Tratar de hacerte tus propios scripts a partir de ese, para resolver cada caso, te va a ayudar mucho. Y muy probablemente si en el parcial los usas también te van a servir muy bien, y muy probablemente me copias el script que estás usando para tu solución. Diría yo que es más limpio. Para aquellos que no lo usen, bueno, no dejen de hacer un bueno y prolijo uso de ecuaciones. Recuerden, las ecuaciones bien escritas son las más importantes en la resolución, más que el propio cálculo. Para cálculos, déjenme anotado en sus hojas el cálculo final, pero no me hagan como el fraile Mora puros números en ecuaciones parciales, porque no se entiende qué se ha hecho, ¿sí? Y profesor, entonces en el parcial escribimos en papel la fórmula, dice usted el planteo y... Sí, circuitos equivalentes, pueden hacer diagramas vectoriales si corresponde, pueden hacer todos los planteos de las ecuaciones en el orden que las han ido solucionando. Y paralelamente le mandamos el script, paralelamente no entiendo bien cómo sería el sistema. No, el script sería un opcional, pero sería muy útil si vos te acostumbras a usarlo con script. ¿Por qué? Porque el cálculo te va a quedar mucho más ordenado y además va a tener una precisión que no vas a obtener con calculador. Perfecto, profesor. Dale. No logro ver qué me falla aquí, pero bueno, después cuando lo grabe como SCE, voy a ver si lo subo. Ahí lo puso, usted no me había dado cuenta, ahí lo voy a copiar. Dale. Porque los chicos han puesto los lejos y se lo quedó tapado, no me había dado cuenta. Siguen Gracias, escribiendo. profesor. Bueno. Voy a ver si escribo de nuevo, a ver en el chat.
No, ahí lo copié, gracias, profesor. Por nada. Ahí lo copié. No es caso, sigue habiendo olvidado. Bueno, no sé qué está mal en mi side note. Después me voy a crear entonces, decíamos, el script. Y bueno, eso es todo. Buenas noches. Bueno, ya teniendo eso, profesor, me pongo a practicar, ya tengo la guía, digamos. Dale. No, profe, gracias. Dale. Vamos, gracias, profe, que ande bien. profe, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, No, profesor. profe, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Ya quedó copiado, gracias, profesor, hasta luego. Hasta el... Por nada, Marcelo.